leyes, normas, acuerdos, instrumentos para las mejores relaciones en la ciudad. Son las 10:39 de la mañana. Yo estoy feliz que Alberto Ruiz Blanco está acá porque siempre hay que buscar a los expertos para que nos apoyen en cada una de las áreas y eso es a lo que se dedica nuestro equipo de producción, buscar siempre a los expertos, aunque este señor siempre está pila y dijo, tengo información cuando quieras, eso es arrancando. Estamos en la primera semana de Gente y Ciudad y aquí está Alberto Ruiz Blanco, quien es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Laboral, Procesal y Administrativo. Sus redes sociales en Instagram, @Alberto Ruiz Blanco. También está presente en Twitter o en X, @Alberto Ruiz B de Blanco y el número de 17 al final. Y pues él me dijo, hay mucha información y podemos hablar de la actualidad laboral. Aunque yo le decía al DJ hace ratico, es que ya no nos sorprende, ya no nos emociona el tema del salario, pero no sé si tú tengas alguna buena noticia o mala noticia o alguna recomendación que dar al respecto de pues esos salarios, la inamovilidad laboral, las sentencias, el cestatic, o sea, mucho de qué hablar, ¿verdad? Bienvenido. Muchísimas gracias, María Alejandra, por la invitación, como siempre. Y bueno, no, sí, el mes de diciembre ha estado movido desde el punto de vista de actualidad laboral. Uh-huh. Y bueno, podemos empezar con que el 27 de diciembre hubo una nueva prórroga de la inamovilidad laboral, es decir, por 2 años más, desde el 2002. Ya tenemos inamovilidad laboral. Es decir, que no puedes despedir a los trabajadores sin previamente calificar su despido en la inspectoría. Realmente no es una novedad, pero es un elemento más que siempre hemos conversado de que se representa una carga para las empresas y para todo lo que tiene que ver con la meritocracia. Sí. ¿No? Pero bueno, ya los patronos... Claro, porque tú vas buscando la eficiencia y si un trabajador no es eficiente, deberías tener la posibilidad de sustituirlo. Absolutamente. Pero entonces no se puede. No se puede, salvo que esté en alguna de las causales de despido, que son bastante difíciles, muchas de ellas de probar. O sea, el propio deseo del empleado que se quiere ir, ¿no? Solo es lo que queda eso. Solo la renuncia. La renuncia correcto. O que, bueno, cometa una situación tan ilícita. Flagrante, un ilícito tan flagrante que la Inspectoría del Trabajo entienda y acepte que esa persona eventualmente no puede estar continuando prestando servicio. Okay. Acto de violencia 2 suprema. años más, o sea, ¿eso por qué? ¿Alguna justificación? No se dijo, bueno, porque es que también yo quisiera que tú me lo digas como abogado, hay cosas, por lo menos nosotros en los medios de comunicación nos guiamos de ver lo que es firme y entonces nos vamos a lo hondo y buscamos las gacetas y a veces en gacetas no salen cosas que en el orden laboral y práctico como que se están dando. Entonces, esto sale en gaceta, Correcto. ¿Hay alguna explicación, justificación por la cual, bueno, porque el salario y que la gente mantenga un trabajo, pues no es tan llamativo. Bueno, el tema de la inamovilidad sí fue publicado en Gaceta Oficial del 27 de diciembre del 2024 y pues ahí tenemos todos certeza de cuándo es el inicio de la inamovilidad laboral o de la prórroga y cuándo termina. Son porque 2 años más de prórroga. 2 años, primero de enero del 2025 ahí. de enero y 31 de diciembre del 2026. Ok, perfecto. Caso de repente distinto nos está pasando ahora con el tema del cestatique. Ajá. Desde el... $40 fijo, porque antes se hablaba en bolívares, ¿no? Correcto. Bueno, aquí es donde entramos a conversar, que recientemente salió una sentencia con respecto a eso. Y para entender esta sentencia yo quería hablar primero de qué era lo que existe en Gaceta Oficial. En Gaceta Oficial, del 1 de mayo del 2023, el presidente había decretado un cestatique, el monto del cestatique por 1.000 bolívares. Y en el artículo 5 se señaló que ese se iba a ir actualizando cuando así lo dispusiera el Poder Ejecutivo. ¿En función a 40 o a 30, algo así? No recuerdo. Lo que pasa es que en ese momento 1.000 bolívares era
$40. $40, exacto. En ese momento. Sí. Pero eso evidentemente se ha ido No, y por cierto mermando. que ahora se habla libremente que el cambio a $40. Antes no Correcto. podías decir la Correcto. divisa. Bueno, el tema es que para nosotros los abogados siempre existió un problema, que era que al año siguiente, a mediados de mayo, si mi memoria no me falla, tanto el ministro del Trabajo como el presidente señalaron que no eran 1.000 bolívares, sino que eran $40, Exacto. ¿no? Ajá. Para nosotros fue un dolor de cabeza porque para los abogados nosotros funcionamos con base al principio de legalidad, que tiene que estar previsto todo en una gaceta, en una resolución, Claro. en una providencia administrativa, y aún así muchas autoridades utilizaban la figura de los $40. No, claro, porque también cuando tú dices algo en los medios de comunicación o lo dices en una locución, pues la gente puede interpretar, si es directamente el presidente que lo está diciendo, pues Correcto. va a mi interpretación o a la interpretación de los medios que hacen la publicación. Entonces Claro. siempre se busca la gaceta para saber bien cómo es que se bate el cobro. Claro, porque Cómo es el cálculo, ¿no? es que dentro de una de las cosas que busca el derecho es garantizar la seguridad jurídica, es uno de los Claro, principios del derecho. claro. Y la seguridad jurídica se nos viene garantizado con una norma escrita que esté publicada en la Gaceta Oficial. No, además que quisiera que me expliques porque el cestatique nace por el hecho de que los empleados tuvieran alimentación en sus momentos de trabajo garantizado. Entonces, si tú no ibas un día, ese día se te descontaba. Ahora Correcto. tienes que volver a hacer el cálculo en función a los 40 porque todos los meses cambia, pero tienes que pagar los 30 días completos. Bueno, si quiere, ahorita vamos a ese Ok, punto, precisamente. Bueno, como te decía, desde el punto de vista legal, nosotros los abogados no teníamos ninguna base jurídica para justificar los $40. Ujú, Y precisamente recientemente salió una sentencia el 19 de diciembre del 2024, ujú. donde la Sala de Casación Social consideró que era un hecho notorio y público y comunicacional que el cestatique era $40. Ok. Entonces, No tienes Es- gaceta, pero tienes sentencia. tengo una sentencia ahora Ujú. que de una u otra manera aclara la duda, pero lo Ok. terrible es que ahora de una u otra manera tenemos que estar pendientes también no solo de las gacetas, de las resoluciones, sino de las declaraciones de los funcionarios públicos, porque a partir de esto pueden ser fuentes de derecho. Entonces, Ujú. a eso tenemos que adaptarnos y bueno, eso evidentemente fomenta Porque un es tema una de... metodología de ustedes, esas cosas juzgadas, ¿no? Que ustedes No, llaman. bueno, lo que está en Ujú. gaceta es lo que existe, lo que no está en gaceta es interpretación. Claro, pero si es está en elucubración. sentencia, Pero es una sentencia que precisamente hace una interpretación al aire de una Ujú. declaración de un presidente y de un ministro, lo cual consideramos que es sumamente peligroso porque es un precedente. Te lo voy a poner así. Recuerda Ujú. que el cestatique es base de un impuesto, el de las pensiones, que lo hablábamos la otra vez. claro, también. Y entonces no hay una ley que me diga cuál es el monto de ese impuesto. Ujú. Y sin embargo nos están cobrando los 40. $130 en Ese es suma. bueno, Que hay- bueno, entonces me vas a clasificar, no te me vas a ir No. sin clasificar todo eso de cuánto entonces debería estar ganando la gente. Se supone que mínimo debería ser 130 para completar esa base que Claro. se especificó en la ley de pensiones, de los cuales forman parte los 40 del cestatique. Correcto. Se suman. Y yo te pregunto, Ajá. cuando uno lee la ley de pensiones y lee estas normas de cestatique, todo el mundo habla de $130 Ajá, y los privados están pagando $130 como mínimo de base de cálculo. exacto. Pero cuando tú lees la Gaceta, tú dices, bueno, la Gaceta me habla de 1.000 bolívares. Ya tenemos una sentencia que dijo son $40. Me faltan 90. ¿Cuáles son esos 90? O ¿Cuál sea, es la última gaceta de cestatique te dice 1.000 1.000 bolívares. Así es. Y eso es lo que de ahí deberías guiarte. Correcto. Pero no. Pero bueno, ahora a partir de ahí por lo menos hay una sentencia que ahora nos dice 40. Ah, Pero quedan 90 por fuera. mm, ¿Dónde está la base legal de esos 90? exacto. También es una declaración del presidente. En declaración el presidente habló de que era el bono de guerra, pero creo que el bono de guerra no lo cobra todo el mundo y tú nos El- vas a contar acerca y nos vas a seguir desmenuzando esta Margarita luego de la pausa porque tenemos que hacer pausa para continuar con nuestro amigo acá. Usted sabe, estamos iniciando el año así, actualizándonos todos estos datos para que usted lleve todo en la empresa perfecta, para que no te caiga un fiscal, para que todo lo tengas en orden en esta materia tan sensible como es el tema laboral.
Continúa en sintonía de Gente y Ciudad con María Alejandra Malaver. Leyes, normas, acuerdos, instrumentos para las mejores relaciones en la ciudad. Alberto Ruiz Blanco es quien nos acompaña acá en el estudio de Unión Radio 93.7 FM, hoy en Gente y Ciudad, hablando de leyes, normas y acuerdos, porque él es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Laboral, Procesal y Administrativo. Sus redes sociales: Instagram, @Alberto Ruiz Blanco, y en X o Twitter, @Alberto Ruiz B de Blanco y el número 17 al final, @Alberto Ruiz B 17. Son las 10:50 y con él venimos hablando obviamente del tema del salario de los trabajadores, y entonces estamos en esta cuenta porque tú dijiste, te pedí que nos desmenuzaras ahí la margarita con el tema de si tenemos entonces esta ticket, ya está claro, es $40, no es 1,000 bolívares como dice la Gaceta, porque hay una sentencia que dijo que por allí salió a propósito de una declaración presidencial de que es $40. Entonces usted a fin de mes está calculando eso y seguramente el valor en bolívares le va a cambiar. Pero también tuvimos ese tema de la nueva ley de pensiones, donde es un impuesto que se paga al CENIAT, y hay unas críticas allí que no, para el tema social no debería ir por allá, pero ya eso es otra harina de otro costal, porque creo que no nos va a dar chance hoy, estamos sacando la cuentica, porque entonces la base de cálculo ahí era $130, pero resulta que ya sí, él nos dice, los $40 forman parte, pero entonces quedan 90 que dijo el presidente en su alocución que eran los 90 del bono de guerra, ¿no? Exactamente. Pero, sin embargo, los empleados públicos, el sector público no paga ley de pensiones. Entonces, explícanos esto. No, fíjate, esos $90 efectivamente son el equivalente de lo que cobra el sector público, la administración pública, por el bono de guerra, que en su momento eran 750 bolívares. Pero esos $90 no los tiene que pagar el privado, porque nosotros no formamos parte de la administración pública. Aún así, sin embargo, cuando una empresa privada va a pagar su impuesto sobre contribuciones de pensiones, no puede pagar menos de $130. O sea, la base mínima es $130. ¿Eso sí está en Gaceta? No. Tampoco. Es que ese es el tema. Ah, caramba. Ese es el tema. Cuando tú te ingresas al sistema del CENIAT y vas a pagar el impuesto, te obligan a pagarlo con base a $130, sin que exista una norma que establezca cuál es la base de cálculo de ese impuesto. Pero sí existe la Gaceta de la Ley de Pensiones. No, la Gaceta existe, pero lo que no está es la explicación. Lo que no está es el monto. Exacto. El monto te remite que son todos los salarios, bonos de alimentación, cesta ticket, bonificaciones, etcétera. Pero cuando tú dices, bueno, ¿y cuál es este monto de 90? ¿Dónde está? Yo como privado, sí. No hay ninguna norma que me diga dónde está ese monto. Lo cierto es que los privados hace tiempo se la vienen inventando en cuanto a pagar y darle algo decente a los empleados. Entonces tienen que ser el bono del transporte, alguna ayuda económica especial, más el cestático. O sea, todo eso lo puedes sumar y hacerlo 130. Sí, absolutamente. O sea, en teoría, todos nuestros empleados, como públicos o privados, deberían estar montados en los 130. Por lo menos, así es. Dólares. Pero vuelvo y repito, a los privados no es por una obligación legal como tal. Evidentemente nadie vive de $43. Claro. Ni nadie vive ahorita casi que de $130. Claro, porque está sumando el salario mínimo, que es como $3. Es menos de $3 hoy en día ya. Hoy en día sí. Ya es menos de $3. Más los 40 de ese estatique. Y hay algo curioso, que cuando una persona de la administración pública se va, su liquidación es con base al salario de $3. No es con base ni de los 90 terrible, ni de los 40. Terrible. Entonces ese es un tema que hay una distorsión importante, pues, ¿no? La inspectoría tiene menos trabajo hoy en día, yo creo. Sí, posiblemente en cuanto a la administración pública. O sea, el transporte público te va a salir más caro que lo que puedas ganar allí. De algún caso. Absolutamente. Y yo creo que igualmente los cálculos los hacen así súper, y hasta regalo y todo dan, porque es muy poquito. Absolutamente, ¿Sí o no? sí. Bueno, es la lógica, ¿no? Yo no soy abogado, pero soy ingeniero. Sí. Y bueno, y precisamente por eso también, y ya desde el punto de vista del sector privado, es importante, María Alejandra, comentar que también recientemente en noviembre y diciembre han salido sentencias
que los patronos han venido implementando para ayudar, como dices tú, incrementar el monto de los ingresos salariales. Sí. Han ido pagando en dólares Sí. a los trabajadores. Bueno, ha habido sentencias recientes que han ido ya modelando cómo se tienen que hacer esos pagos, cómo se tienen que calcular los intereses de esos pagos. Y lamentablemente para muchos privados, hoy en día esto se ha convertido en una bola de nieve, porque lo que pareció como un favor o como una gracia o como vamos a ayudarte de verdad para que tengas un mayor ingreso de buen corazón, de verdad. Claro. Hoy se ha convertido en una bola de nieve porque ahora los montos son altísimos, Claro. la prestación de antigüedad calculada a intereses del Banco Central, a pesar de que es una obligación en dólares. Entonces hay todas unas distorsiones ahora Claro. recientes del mercado laboral. Porque además sí fue un aumento de alguna manera, porque aunque el sector público hace su cálculo para si se va una persona, si renuncia o la despide en base al salario mínimo. Pero explícanos tú como abogado si un privado hace un pago recurrente que lógicamente ahora está por encima de los $130, entonces ya tiene que calcular en base a eso, ¿no? O por lo menos menos 40 Correcto. porque el cestatique Claro, no va eso allí. es lo que te iba a decir. Ajá. Cualquier pago, distinto es estatique, pero cualquier pago que sea con ocasión a la prestación de servicio, que sea regular y permanente, es salario. Es salario. Y inmediatamente pasa a ser parte de los cálculos de horas extra, utilidades, prestación de antigüedad, etcétera. Sí. Entonces, lamentablemente, digamos, hoy en día hay que tomar mucha precaución en cómo implementar esos pagos precisamente para que el día de mañana esa bola de nieve no explote en las cuentas de los patronos, pues. Sí, bueno, aunque esos patronos se han inventado temas de bonos como lo ha hecho el propio gobierno. Eso porque tiene no forma parte del paquete, pero tú estás diciendo que sí, eso sí es tiene un pago recurrente. Eso tiene sus bemoles, así Sí, es. sí, Eso tus tiene sus bemoles. recomendaciones como abogado en ese sentido. A veces sale mejor sincerar la situación. Ok. A veces sale mejor sincerar la situación y que no te estalle una bomba cuando te llegue una demanda de $10,000, $15,000, $20,000, $30,000. De todas maneras, cada caso es particular, cada empresa Sí. tiene sus maneras, entonces... Claro, pero- mira, fíjate, yo aquí pensando la cosa, si no sale en Gaceta, y bueno, hay que estar pendientes, yo de verdad siempre decía que los médicos, yo no iba a estudiar, aunque a mí me encanta estudiar, yo decía que no iba a estudiar medicina, bueno, primero porque no tengo estómago para eso, y siempre tenía que estar estudiando, pero los abogados, mi hermano, usted tiene que estar estudiando cada rato porque Absolutamente. además de que salen normas nuevas a cada rato, ahora tiene que estar pilas con las sentencias, ¿no? No solamente pilas con la sentencia, y ahora pilas con las declaraciones de los funcionarios públicos. Exacto. Que pueden incidir en cómo funciona la administración, en cómo se va a comportar los tribunales, etcétera. Así Sí, es. bueno, pero entonces pensando en ese sentido de lo que pues está en la práctica, luego se hace la norma, no sé cómo cabe eso en el tema legal, pero lo que estamos viendo es que quizás este 1 de mayo que viene, ya viene con un piso, ¿no? Que es 130. Absolutamente, pero yo dudo, o sea, yo creo que sí va a haber un incremento. Es más, ya el presidente ha anunciado medidas en el sentido de que va a incrementar, pero lo que curiosamente ellos llaman, o el gobierno llama el ingreso del trabajador, el ingreso como tal. Ujú. Yo creo que va a venir posiblemente un aumento en el cestatique, También. a lo mejor algo en el salario, pero es que te digo, sincerar el salario posiblemente para ellos sea muy costoso. Sí, yo creo que lo más importante es que haya participación, opinión, escucha de todas las partes, porque en otros momentos, ¿verdad? Este tema salarial, No, totalmente. había la tripartita, La comisión ¿no? tripartita, claro. Que funcionaba, claro, ¿verdad? Que funcionaba, Es claro. una buena metodología, lo darías como una no recomendación. no solamente es una buena metodología, es casi una obligación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que Claro. todos los temas laborales, incluso los que tienen incidencia económica principalmente, sean resueltos a tres bandas: gobierno,
patronos y trabajadores. Exacto. Incluso, es como te digo, importante. es parte de un principio de la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Excelente que hayas venido y No, nos hayas muchísimas actualizado gracias. al respecto. Hay que hacerlo así al principio del año, planificarse. Bueno, ya lo tenía que venir haciendo desde el año pasado, pero importante porque mira, imagínate, 19 de diciembre, 27 de diciembre se dictaron unas normas, pues y entonces usted no está enterado, tenía que estar enterado y por eso entonces agradecemos la visita de Alberto Ruiz Blanco, quien es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Laboral, Procesal y Administrativo. Estamos muy pendientes contigo, esta es tu casa, esta es tu Gracias. ventana también para que entonces esta labor de que, bueno, la gente tiene que estar informada, porque si no, entonces puede ser manipulada, la gente tiene que estar informada y formada en ese sentido y gracias entonces porque contamos con Alberto Ruiz. Mira,